Eh, realmente, un poco lo que veníamos diciendo, es cierto, el dogma histórico es estenosis aórtica asintomática, nada, estenosis aórtica sintomática, todo. Pero, claro, tiene su explicación, y esta curva bastante vieja, ya de Braunwald, de hace muchos años, nos muestra claramente, acá está, fíjese usted lo que es la caída bruta de sobrevida, tremenda, en el momento que aparecen los síntomas. Obviamente esto ha sido lo que nos ha regido durante años. Entonces hemos dicho, claro, estamos acá, estamos tranquilos, pero ojo, cuando estamos acá, el pronóstico es ominoso. Y más ominoso a medida que el síntoma que se empieza a manifestar es distinto. Fíjense ustedes, por ejemplo, cuando es angina de pecho, la expectativa de vida en años, cuando es síncope, y la expectativa de vida de 2 años cuando el primer síntoma, la manifestación es insuficiencia cardíaca. Dicho sea de paso, fue lo que tuvo esta señora de la cual estamos hablando hace un ratito. Entonces, evidentemente, había una recomendación, es decir, en 2014, no es tan viejo, si el paciente está sintomático, tiene bajo riesgo, no le hagan nada, o sea, tratamiento médico, conducta conservadora. Pero, cuidado, esténle bien cerquita al paciente y ni bien se ponga sintomático, salgan corriendo y háganle todo y contrólenlo muy de cerca. ¿Qué quiere decir esto? Estamos asumiendo que hay una ventana que es muy angosta, o sea, que en el momento que el paciente se pone sintomático, esa ventana es muy angosta. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué se precipita todo de golpe si la válvula se viene cerrando de a poco? Bueno, porque en realidad, un poco nuevamente, haciendo usufructo del caso que se presentó recién de la señora esta con la estenosis aórtica, evidentemente hay un montón de cosas que se nos pasan por abajo de la nariz y no nos damos cuenta. O sea, hay un montón de hechos en esos pacientes que hacen que de golpe, de pasar de ser un estenosis aórtico asintomático, pase a ser una catástrofe clínica. Y de eso un poquito quisiera hablarles ahora. Hay un dato, y ya Jorge Lobo recién lo había mencionado, el electrocardiograma. Es decir, algo tan simple como el electrocardiograma, que todos conocemos bien, es, si bien un elemento inespecífico, uno de los primeros con los que nació la cardiología, sigue teniendo una vigencia tremenda. Y fíjense ustedes que algo tan sencillo como la prolongación del QRS tiene un impacto pronóstico muy importante. Vean ustedes, por ejemplo, que cuando el paciente tiene menos de 85 milisegundos de QRS, tiene una tasa de mortalidad al año de 0.2 y 0.8 de tasa cardiovascular, muerte súbita, perdón. Pero miren ustedes lo que pasa cuando tiene más de 100 milisegundos, 1.3 de muerte súbita y 2.3 de mortalidad al año. Y uno diría, bueno, pero esto será bastante prevalente. Bueno, es bastante prevalente. Hay alrededor de un 10% de pacientes que tienen estenosis aórtica asintomática y si tienen este QRS, tienen 2% de mortalidad por año. Entonces realmente parece algo mínimo, pero es sencillo, lo podemos monitorear rápidamente y ya tener un elemento que nos llame la atención. Fíjense ustedes que además, a medida que el QRS va aumentando, cómo se van separando las curvas, tanto de muerte súbita como la curva de muerte cardiovascular. ¿Qué otra cosa tenemos? También se habló recién, la respuesta al ejercicio. El paciente está asintomático. Pero claro, el paciente está asintomático, pero hace algo, el paciente camina. En general estamos hablando de pacientes añosos que sienten que tienen una vida plena y superactiva y por ahí su vida plena y superactiva, vista en forma objetiva, es un sedentarismo extremo, de manera tal que establecer si el paciente realmente tolera su estenosis aórtica en una condición física adecuada o en una actividad mínima, muchas veces no alcanza con el hecho de evaluar el síntoma en la actividad cotidiana y es donde tiene valor el test de ejercicio. Y fíjense ustedes cómo se separa aquel paciente que presenta síntomas de la mortalidad al año versus el que no lo presenta. Fíjense aquel que le cae la fracción de eyección, el valor de las imágenes en la evaluación del test funcional, y fíjense ustedes lo que pasa cuando el gradiente, que esto también se puede hacer en ejercicio, no es una práctica común, pero vean ustedes lo que significa si tenemos un gradiente que se incrementa con el ejercicio, la delta de incremento de ese gradiente tiene una implicancia pronóstica tremenda, realmente con quintuplicar la probabilidad de mortalidad de estos pacientes.
Evidentemente también el ejercicio puede mostrarnos el valor de la hipertensión pulmonar, esto ya sea en reposo, que es lo que más habitualmente se emplea, pero si un paciente, además de algunos de los elementos que hemos visto, ya tiene o empieza a tener en los controles ecocardiográficos signos de hipertensión pulmonar, sin ningún lugar a duda tenemos que prestar atención. Fíjense ustedes que los pacientes que tienen una baja velocidad no tienen una sobrevida altísimamente superior que aquellos pacientes que tienen una velocidad mayor de 4 en cuanto a hipertensión pulmonar. Fíjense ustedes de nuevo el valor pronóstico, qué pasa cuando hacemos en ejercicio. Esto es algo que realmente no se hace, pero vean cómo encima aquellos que incrementan la hipertensión pulmonar en el ejercicio pueden tener todavía un pronóstico mucho peor. Si bien no es de la práctica diaria, cabe mencionarlo porque refuerza el concepto de lo que importa la hipertensión pulmonar en este grupo de pacientes. Y uno llega, bueno, a la vieja y conocida función ventricular izquierda, que sin ningún lugar a dudas en toda la enfermedad cardiovascular, sea cual sea, tiene un impacto pronóstico tremendo, no solo en la enfermedad valvular, sino también en la enfermedad coronaria. Y claramente, como no podía ser de otra forma, vean ustedes cómo aquellos pacientes que tienen deterioro de la función ventricular izquierda tienen mucho peor evolución que aquellos que no lo tienen, ¿no es cierto? Es mortalidad a 5 años. Ahora, la pregunta es, ¿alcanza la fracción de eyección para decir que este paciente, o sea, tengo una fracción de eyección normal, ¿alcanza para decir que este paciente todavía no está teniendo impacto de su esterosis aórtica sobre la función ventricular? Y esto es importante, porque cuando ya se presenta el impacto, ya es otro paciente, es otro problema, y lo que es más interesante, que lo vamos a ver, y lo dijo esta mañana creo que Diego Pérez de Arenaza, parte del daño que se genera no es reversible, no es que va a pasar como el caso de recién, que después de la valvuloplastía duplicó su fracción de eyección. Una buena parte es tejido que se reemplaza por tejido fibrótico cicatrizal y eso ya no se va a recuperar. Y vean ustedes este trabajo donde se compara la fracción de eyección junto con el strain y junto con el Doppler tisular. Vean ustedes que para pacientes tanto de un grupo control como de estenosis aórtica asintomática, que es la que nos interesa, y estenosis sintomática, ninguna diferencia en cuanto a los valores de fracción de eyección. Quiere decir, los pacientes están bien, no hay ningún problema. Sin embargo, cuando buscamos un marcador un poco más preciso del impacto que está teniendo esta patología o patologías asociadas sobre el estado del músculo cardíaco, y en ese sentido tomamos el strain o tomamos el eco tisular, el Doppler tisular, fíjense ustedes cómo el paciente con estenosis asintomática ya tiene alterado tanto el strain como el Doppler tisular respecto al paciente de control, al paciente que no tiene patología, y por supuesto, bueno, sí, cuando se transforma en sintomática esto aumenta todavía más, pero esto nos está diciendo, con esto nos estamos perdiendo, con la fracción de eyección probablemente nos estemos perdiendo algo que está pasando y que nosotros no estamos viéndolo adecuadamente. Y esto es lo que les decía, este es un trabajo de Alejandro Ita, que es el jefe de cardiología de la Universidad Austral, y realmente muy interesante. Lo hicieron en pacientes que se tenían que operar y entonces pudieron analizar la correlación del strain con los hallazgos anatomopatológicos que después fueron encontrando a través de tomas de biopsia, etcétera, en estos pacientes quirúrgicos. Y vean ustedes qué interesante cómo el strain se correlacionó muy bien tanto con el área miocitaria, es decir, con el mantenimiento de la fibra muscular, se correlacionó con el contenido de colágeno, es decir, la cantidad de tejido de reemplazo, la cantidad de tejido fibrótico que ese miocardio comenzaba a acumular por daño, y por supuesto esto con su correlación en la rigidez miocárdica, y esto, bueno, es en el strain basal y strain al año. Quiere decir que lo interesa, bueno, y esto es al año post cirugía, y vean también cómo hubo una mejoría, hubo una recuperación, pero no una recuperación total de ninguna manera. De esta forma, fíjense ustedes que hay otros parámetros también fáciles y que estamos muy acostumbrados en la insuficiencia cardíaca, como lo es el BNP. Y vean ustedes, por ejemplo, qué interesante cómo los pacientes tienen una correlación en cuanto al nivel de BNP respecto al grado de estenosis aórtica que tienen.
Fíjense ustedes que cuanto peor es la estenosis aórtica, mayor, y mucho más cuando le agregamos síntomas y mucho más cuando le agregamos deterioro a la fracción de eyección. Pero en este caso, simplemente el hecho de tener una área valvular menor de 1 en el paciente asintomático, puede haber incrementos en el valor del BNP. Y uno dirá, ¿y qué? Bueno, el incremento del valor del BNP, que como podemos verlo acá, puede estar presente en casi el 50% de los pacientes, tiene directa relación con el pronóstico de los pacientes y más aún la delta, es decir, el aumento en los niveles de BNP, de lo cual se deduce, no está mal por ahí dentro de la rutina que uno le pide a nuestros pacientes, al fin y al cabo no es nada tan sofisticado, ni es un estudio, ni es invasivo, ni mucho menos, es dentro de los análisis que le pedimos, por ahí chequear un BNP y ver cómo se está comportando. Y fíjense ustedes claramente cómo se separan las curvas de los pacientes en cuanto a sobrevida cuando tienen aumento del BNP, en este caso de ejercicio. Esto también es una práctica no cotidiana, pero es algo que eventualmente uno podría emplearlo si quisiera discriminar un poco más de qué clase de paciente se trata. El otro punto es claramente, bueno, evidentemente todos sabemos que la enfermedad estenótica aórtica es una enfermedad degenerativa, razón por la cual pasa a cobrar, o uno se pregunta, ¿qué importancia tiene el grado de fibrosis de la válvula? ¿Qué importancia tiene el grado de calcificación de la válvula? Bueno, mírenlo acá. Fíjense ustedes, y del músculo cardíaco. Este es un estudio hecho analizando el impacto sobre la evolución clínica en los pacientes con estenosis aórtica y realce tardío de gadolinio. Y fíjense ustedes que los pacientes que tienen realce tardío de gadolinio tienen una peor sobrevida que aquellos pacientes que no tienen realce tardío. Nuevamente, probablemente, aunque nosotros entendamos que la fracción de eyección no está alterada, esto nos está indicando que estos pacientes ya tienen algún grado de daño miocárdico y esto es lo que nos produce el incremento de gadolinio. Y vean ustedes que esto tiene una implicancia pronóstica. Perdón. Esto es lo que... tanto en los pacientes que van a reemplazo valvular aórtico quirúrgico, como en los pacientes que van a reemplazo valvular aórtico percutáneo. De manera tal que evidentemente el tener este tipo de patrones de comportamiento de captación de gadolinio tardío tienen su impacto no solamente en el paciente operado, sino en el paciente también tratado con implante percutáneo. Evidentemente, entender que estos pacientes ya tienen algún grado de daño con anticipación probablemente nos permita entender mejor de qué clase de paciente se trata y tal vez anticipar la conducta terapéutica para evitar que este daño que sí persiste tenga después impacto sobre lo posterior. Y lo mismo ocurre con el tema del calcio, que era lo que yo les decía ahí, en este caso el calcio aórtico. Fíjense ustedes el score de calcio y la importancia. Vean, en este trabajo tan interesante, fíjense cómo el score de calcio tiene prácticamente el mismo impacto en cuanto a sobrevida libre de eventos que lo que tiene la edad en los pacientes con estenosis aórtica. Quiere decir que realmente no es menor el hecho de, a través de un score de calcio, que hoy una tomografía debe durar, acostar al paciente unos 10-15 segundos, baja irradiación y uno puede tener, o con un eco, pero el que clásicamente se emplea es la tomografía computada, uno puede tener claramente una estratificación de qué paciente puede tener mayor riesgo. Y fíjense que efectivamente el score de calcio per se transforma en un predictor importante. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en la práctica diaria en el hospital? Bueno, básicamente el paciente con estenosis aórtica, esto olvidémoslo porque es sintomático. En el asintomático, de todo lo que les dije, y básicamente prueba de ejercicio con consumo de oxígeno, pro-BNP cada 6 meses y probablemente ahora cada vez más un poco usar el score de calcio. De todo lo que les mencionamos, usamos estos 3 parámetros, estos 2 o 3 parámetros. Evidentemente, si queremos afinar más la puntería o hay algo que no nos gusta, podemos echar mano a todo el resto. Quiere decir que en conclusión,
Si en un lado tenemos el tratamiento médico, es decir, la conducta conservadora, y en el otro lado la conducta de intervención, es decir, quirúrgica o con TAVI, ¿qué es lo que nos va acercando? Y esto es lo que decía Jorge Lowenstein cuando hablamos del caso recién. Es decir, estos factores son interesantes porque, bueno, uno solo no va a hacer que nosotros a un señor asintomático lo operemos. Pero es probable que a medida que vayamos sumando factores, y si tenemos un paciente que está asintomático, tiene una estenosis aórtica severa y tiene mucha calcificación, empieza a mostrar un test de consumo de oxígeno un poco más alterado, tiene el BNP elevado o el BNP se está elevando, bueno, ya lo empezamos a mirar con más atención y hay que controlarlo con mucha frecuencia. Hay que controlarlo a menos de 6 meses o cada 3 a 6 meses hay que controlar a estos pacientes porque se pueden poner evolutivos. Y no cabe la menor duda que aunque sea un asintomático, pero podemos decir que tiene calcificación exagerada, que tiene un consumo de oxígeno alterado, el BNP aumentó, tiene realce tardío de gadulinio, una gran severidad de la esterosis aórtica, alteración de algunos de los parámetros de función ventricular e hipertensión pulmonar. Primero, es raro que con todo esto esté asintomático, es lo primero que habría que decir, pero supongamos que nos toca ese extraño ejemplar donde a pesar de todo esto está asintomático, créanme, la conducta que hay que adoptar en estos pacientes es intervenirlo por más asintomático que esté. Muchas gracias.